Ahí está empezando entonces. Un saludo a todos los hermanos que se vayan a estar agregando. Vamos a continuar con nuestros estudios de Romanos capítulo 10, versículo en este día, versículos 14 hasta el último, que sería el versículo 21. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá la palabra del Señor, qué es lo que dijo a los cristianos del tiempo de Pablo y qué nos dice a nosotros. Porque como sabemos, la palabra de Dios es eterna, es perfecta, es justa, es santa, es buena y al ser eterna no tiene limitaciones temporales, ¿no? Es como, es como una palabra investida con el poder de Dios que hace que no le afecte el tiempo. No le afecte el tiempo porque es eterna, ¿verdad? Es completamente eterna. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 10, versículo 14 al 21, al último. Dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Ya. Según el estudio anterior, hemos visto cómo el apóstol Pablo ha estado tratando el tema de la justicia por la fe, de cómo se alcanza la salvación. Y hemos demostrado en el estudio anterior que que la ley y la gracia no son cosas contrarias, antagónicas, sino que son una misma cosa, están unidas con un mismo propósito. Lo mismo hablamos acerca de esa artificial división de lo que sería la justificación por la fe, o mejor dicho, la justicia que es según la fe, dividirla y separarla, e incluso ponerla contraria a la justicia que es según la ley. Tal idea, como vimos en el estudio anterior, no está en las escrituras. No hay dos tipos de justicia que se contradigan unas con otras, ¿no? Solo hay una justicia y es la justicia de Dios. Y hemos estado hablando durante varios capítulos y varios estudios cómo la justicia no es un concepto abstracto, no es un concepto abstracto, universal, que está ahí y que gobierna tanto a Dios como a los hombres. Y que Dios tiene que someterse o ajustarse a esa justicia y el hombre ajustarse a esa justicia. Esa idea no es más que una idea pagana y una idea que destruye en sí mismo el cristianismo. Entonces, Pablo ha declarado que Dios escucha a todo aquel que le invoca sin distinción alguna. Veamos lo que dicen los versículos 2 y 13. Dice: Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos. Es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios desde el principio de la historia siempre, pero siempre, esto no es que cambió con el Nuevo Testamento y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, siempre ha sido así. Dios desde el principio de la historia siempre fue lleno de gracia para con quienes le invocan. El primero, ¿quién fue? ¿Quién podríamos imaginarnos quién fue el primero que invocó el nombre del Señor? ¿Mm? Después de la caída, obviamente, ¿no? Después de la caída, porque Adán invocaba el nombre del Señor antes de caer. Pero después de la caída, fijémonos lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice, del 25, y conoció a Adán, perdón, me tomé un poquito el ojito, ahí sí. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, después de lo que pasó con Caín y Abel, ¿no? A su mujer, la cual dio a luz un hijo, y la llamó su nombre Set,
Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver acá? O demostrar que desde el principio de la historia de la redención, siempre Dios se ha mostrado un Dios lleno de gracia para aquellos que le invocan. Pero vamos a estar estudiando esto de qué es invocar al Señor. No es que cualquier persona que se le da la gana de decir, ¿sabes qué? Necesito a Dios, voy a invocarlo. No, así no es. Vamos a ver qué es invocar al Señor, ¿no? Y el apóstol Pablo, cuando cita esto de que Dios siempre dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, está citando a Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Estoy citando más textos que nunca debido a que existe un grave error, que ya lo demostramos, de creer de que el Evangelio está en el Nuevo Testamento. Pero resulta que el Evangelio es toda la Biblia. Y todo lo que el apóstol Pablo ha estado demostrando en su predicación, lo ha estado sustentando con el Antiguo Testamento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Biblia en los tiempos de Pablo, en los tiempos de la iglesia, o sea, la Biblia de la iglesia en ese entonces era el Antiguo Testamento. Porque no había estado todavía formado el Antiguo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento. Y ellos no veían una división. No veían la división que vemos hoy en día nosotros, que es artificial. Y dijimos el versículo 16. Dice: Por tanto, Jehová el Señor dice: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ya estudiamos quién era esa piedra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. La idea en el hebreo es que no será avergonzado, no correrá espantado. De que, ¿qué me va a pasar? No se avergonzará. Por tanto, está bien la idea que dice el apóstol Pablo cuando la traduce de esta forma. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No se avergonzará ante el Señor. Versículo 14 entonces, que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo acá está siguiendo el mismo método rabínico que ha estado llevando a cabo en toda la epístola, la de hacer preguntas y dar la respuesta. En algunos casos la pregunta que hace está en la respuesta ahí mismo, y por tanto responderla nos compromete, ¿no? Entonces el apóstol Pablo aquí hace tres preguntas. Hace cuatro, según el versículo 15 se añade una más, ¿no? Pero hace tres preguntas en este versículo. La primera es: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Fíjense, en el cual no han creído. Israel pecó de incredulidad, pero ¿fue porque no les predicaron? ¿Fue porque no les llegó la palabra de Dios? ¿Fue porque no les llegó la verdad? No, fue por una incredulidad deliberada, que ellos no quisieron creer. Se pusieron porfiados, y eso lo podemos ver en los profetas, como Israel es presentado como aquel pueblo que era rebelde, duro de cerviz, que no era capaz de someterse al Señor, sino que era rebelde por ser rebelde, no quería hacerlo. La segunda pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La pregunta que nos podríamos hacer: ¿acaso Israel no escuchó la palabra de Dios? ¿Acaso Israel no fue testigo del monte Sinaí, de la gloria de Dios, de los profetas, de la ley, de la palabra escrita de Dios? ¿De cuántos profetas no enviaba Dios a Israel? Entonces, esa respuesta, o sea, esa pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es una pregunta que no puede responder Israel diciendo: es que nosotros no escuchamos, es que nosotros no oímos. No tienen excusa alguna. Tercera pregunta, dice: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces el apóstol Pablo está diciendo: ¿saben qué? ¿Cómo pueden creer? O sea, perdón, ¿cómo pueden? La primera dice: ¿cómo pues van a invocar en alguien en quien no creen? ¿Cómo pueden, pues,
van a creer en aquel a quien no han oído? ¿Cómo pues van a oír sin haber quien les predique? Pero ustedes, dice, ustedes no tienen estas excusas para presentarla. Eso es lo que está diciendo. Ustedes no pueden venir ante Dios en el juicio y decir, pero Señor, nosotros no teníamos esto. Y ahora nosotros podríamos estar pensando que esto es de Israel nomás. Y que todos los demás pueblos del mundo, los paganos, los gentiles, claro, ellos sí podían presentar esta excusa. Pues no, ya vamos a ir viendo en el desarrollo que no es así. Esta es una acusación universal, por cuanto no tienen excusa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Israel ha tenido plena oportunidad de invocar al Señor, de modo que no tiene excusa. Veamos, por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 37. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Veamos qué potente es esta palabra. ¿Mateo 3 cuánto? Capítulo 23, versículo 37. Dice así, miren. Jerusalén, Jerusalén, clama nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisisteis. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta que lo invoquen. ¿Y cómo lo van a invocar? Primero, arrepintiéndose, creyendo a Dios, teniendo fe en Cristo y obedeciéndole. Esos son dos requisitos, o tres mejor dicho, requisitos para invocar al Señor. Arrepentirnos de nosotros, saber que somos inútiles ante Dios, que no merecemos nada de parte de Dios, tener fe en Él, creerle. Es imposible agradar a Dios sin creer que existe, ¿no? O que es. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y obediencia. Esas son las bases para invocar correctamente a Dios. Si lo invocamos simplemente como a alguien que necesitamos para que nos ayude a nuestro propósito y después de que nos ayude ya puede seguir su camino, señor ancianito. No, así no se invoca al nombre del Señor. Israel, por tanto, ha tenido plena oportunidad de invocar al Señor, de modo que no tienen excusa alguna. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer nosotros. ¿Y en nuestros días tenemos excusa delante del Señor? ¿Tenemos alguna excusa? Alguno podrá decir que en los tiempos de Pablo las naciones gentiles podrían presentar su excusa diciendo que no, que ellos no habían llegado a la predicación y todas estas preguntas que hizo Pablo se cumplían en los países gentiles. Pues no es así, no es así. Ejemplo que nos ha dado la Escritura es, podemos recordar, es por ejemplo Jonás, cómo Jonás fue a una nación pagana. Por ejemplo, el tiempo de Salomón, cómo las naciones se reunían y iban a Salomón a aprender de su sabiduría. Por tanto, no es que el mundo quedó sin testimonio, pero nos estamos preocupando de la palabra especial de la ley, la revelación especial de Dios. Pero también nosotros ya hemos estudiado en Romanos capítulo 1 que Dios ya se ha revelado y se está revelando en estos momentos a través de su creación. A través de todo lo revela Él, de modo que no tienen excusa. Para invocar entonces el nombre del Señor se debe primero creer en Él y estar dispuesto a escucharlo, dispuesto a decir amén a la palabra suya y dispuesto a obedecerla. Los profetas, predicadores, son el canal por el cual Dios exhorta y amonesta a las naciones en todos los tiempos. Lo vemos, por ejemplo, en Israel, lo vemos en Asiria, lo vemos en otras naciones, que también en la Escritura se nos muestran profetas que iban a otras naciones, y lo vemos en Jesucristo, ¿no? Como el profeta perfecto, y hoy en día, a través de los predicadores y los profetas, entendidos como aquellos que llevan la palabra de Dios a las naciones. Los profetas, por tanto, y predicadores son el canal por el cual Dios exhorta y amonesta a las naciones hoy, antes y mañana.
en la historia. El profeta fiel es aquel que habla la palabra de Dios, que habla lo que le ha sido encomendado, lo que Dios ha ordenado y establecido en su palabra, no lo que él cree que es lo mejor, sino lo que Dios ha establecido. El profeta no es más que un mensajero. El predicador no es más que un mensajero, no, simplemente es un simple servidor a las mesas. Él pasa, él entrega, nada más. Pero fijémonos que, como en el tiempo de Jeremías, como en el tiempo del apóstol Pablo y como en nuestro tiempo también, estamos llenos de falsos profetas y falsos predicadores. Y lo primero que podríamos pensar es que en Cash Luna, en Guillermo Maldonado y eso, ¿no? Es lo primero que podríamos pensar. Claro, esos son como los más... claro que distorsionan la palabra de Dios de una manera grosera, ¿verdad? De una manera grosera que quien no se da cuenta es como, es como lo más visible, ¿verdad? Dios condena entonces, fijémonos, a los falsos predicadores y a los falsos profetas desde los tiempos de Jeremías. Veamos, por ejemplo, Jeremías 14:14. Jeremías 14:14. Todo esto estamos girando en torno a las preguntas que hizo el apóstol Pablo. De cómo irán, de cómo entenderán, cómo invocarán a aquel que no han creído. Jeremías capítulo 14, versículo 14, sí. Dice así, miren. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Así que no creamos que van a existir predicadores que son todos buenos, todos no. Y no creamos tampoco que los predicadores de mi denominación o de mi iglesia, esos no son falsos, sino que son los de la otra denominación. O los que son de Guillermo Maldonado, o los que salen en la televisión Enlace, en el canal Enlace. No, esto es más profundo. Capítulo 23, versículo 21 del mismo libro de Jeremías. 23, versículo 21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían por predicar esto, ¿no? Corrían, dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Capítulo 27, versículo 15, más adelante, 27, versículo 15, dice, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Fíjense una de las conclusiones que llega, o el objetivo o el fruto, mejor dicho, que iba a tener esta predicación de estos falsos maestros, aquellos que hablaban no lo que era según la palabra de Dios, sino lo que era según sus palabras, sus ilusiones, o su visión, o lo que ellos querían que fuese realidad. El fruto es que serían arrojados y perecerían por escucharlos, por escuchar el consejo de esos profetas. Y podemos ver en la historia de Jeremías cómo Jeremías se enfrentaba a estos falsos profetas y a estos falsos sacerdotes, y el rey siempre prefería escuchar a los falsos profetas y a los falsos sacerdotes. Siempre en la historia, siempre los poderosos siempre prefieren escuchar a los mentirosos porque les conviene para su poder, y escuchar la verdad y que los deje como simples siervos del Señor. No tiene mucho encanto eso para los paganos, ¿no? Invocar con fe y obediencia es un requisito básico que Dios demanda a su pueblo. Por tanto, se empieza con el profeta, el predicador, es el que debe ser fiel a la palabra, a toda la palabra de Dios, no a alguna parte, no a la parte que me gusta y a las partes más difíciles o las partes que me duelen más, esas mejor las evito. No puede ser que si uno hiciera un escáner hoy en día, esos escáneres que te muestran, por ejemplo, cuando se juegan partidos de fútbol, se hace un mapeo de cuánto el equipo estuvo más concentrado en un área. Y se dice, estuvo un 20% en la mitad, un 40% en la defensa y el resto en el ataque, ¿no? Si hiciéramos un mapeo de las escrituras, de cuánto la iglesia ha pasado o se ha quedado parada en ciertas partes de la Biblia, veríamos que estaría concentrado sobre todo en el Nuevo Testamento. A lo mejor un poquito en los Salmos, a lo mejor un poquito y un poquito quizás en Génesis, pero gran parte estaría en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las Epístolas. El Apocalipsis no tanto, porque el Apocalipsis ya es como medio bélico, ¿no?
para la visión pagana. Entonces, hay un mapeo ahí. Pero resulta que para el cristiano verdadero, aquel que ama a Dios y quiere invocarlo en obediencia y en fe, resulta que su mapeo en realidad debería estar en toda la palabra, porque no la discrimina. En el sentido de que para él no es más palabra de Dios lo que está en el Nuevo Testamento o lo que está en las cartas del apóstol Pablo que lo que está, por ejemplo, en Primera de Crónica o en Levítico. No es más palabra de Dios, porque toda ella es la palabra de Dios, la única palabra de Dios revelada, la única palabra de Dios escrita para nosotros. ¿Mm? Entonces, eso es lo que deberíamos entender. Si tú encuentras que el predicador, el profeta, solo sabe profetizar algunas partes del Nuevo Testamento y no te presenta lo demás, es porque a lo mejor le está distorsionando de las partes del Nuevo Testamento, es lo más seguro. Y eso es lo que hacen los dispensacionalistas. Distorsionar el Nuevo Testamento, diciendo que el Nuevo Testamento se va en contra del Antiguo Testamento e incluso decir que lo ha abolido, ¿m? Para decir, no, nosotros nos quedamos solo con el Nuevo Testamento. Y hay iglesias, denominaciones de iglesias que declaran tal cosa, que solo tienen el Nuevo Testamento. ¿M? Hay iglesias que tienen solo el Nuevo Testamento en sus cultos, nada más. ¿Mm? Eso es un extremo, ¿no? Pero también están los antinominianos, que son aquellos que han negado la ley, han dicho que se ha abolido, y por ejemplo dicen que el libro de Levítico no es vinculante en nuestro tiempo, y por tanto deberíamos quitarlo de la Biblia. ¿Para qué lo tenemos ahí? Bueno, dejémoslo como un adorno, ¿verdad? Pero ese libro no tiene nada que decirme para mí. Esa es una de las formas en las que Dios no va a escuchar la invocación de aquellos que lo invocan teniendo esa falta de fe, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han creído si no le creen? ¿Le creen a sus ideas o a las ideas de unos predicadores falsos? Que tuercen, que trastornan la palabra, que la cercenan la palabra de Dios. La cercenan. ¿Mm? Por tanto, invocar con fe y obediencia es un requisito básico que Dios demanda de su pueblo. Y cuando decimos fe y obediencia, es fe y decir amén a toda la palabra de Dios. Eso lo establece el apóstol Pablo en el versículo 17, que lo vamos a ver. ¿Mm? Porque dice, fíjense, leámoslo para que vean qué es lo que dice. Dice, en el 17 dice, así que la fe es por el oír. Ah, pero ¿qué es lo que vamos a ir? ¿A un predicador? No, 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 no. En última instancia, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por lo que dicen los profetas o los pastores o los maestros o los predicadores, sino que los predicadores, al llevar la palabra, ahí viene la fe. Si ellos no llevan la palabra y la gente tiene una especie de fe en esa palabra de los predicadores, resulta que no hay fe ahí, esa no es ninguna fe. ¿Mm? Esa es la misma fe que tienen los demonios, por ejemplo. ¿Mm? La misma. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán? Esta es la cuarta pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados o si no fueren enviados? ¿Mm? ¿Cómo podrían, digamos, predicar si no hay nadie que sea enviado? Nuevamente, la respuesta, ¿cuál sería? Si está Israel escuchando. ¿Podría decir Israel o podrían decir el mundo? Decir, a nosotros no se nos envió nadie, pues. ¿Cómo íbamos a saber si no se nos anunció? La cuarta pregunta, por tanto, nosotros las podríamos responder con otra pregunta. ¿Acaso Dios no envió profetas a Israel? Ya leímos Mateo capítulo 23, versículo 37, cómo Jesucristo, lamentándose sobre Israel por su porfía y por su desobediencia, dijo, Israel, Israel, que matas a los que te son enviados, que apedreas a los profetas. ¿Mm? No tienen excusa. Y nuevamente pregunto, a nuestro día de hoy, ¿tenemos excusa hoy día nosotros? Después de 2000 años de misiones, 2000 años de predicación, 2000 años de tener la palabra de Dios, y sobre todo aún, hoy en día, que tenemos la palabra en todos los formatos que se nos ocurran. Incluso hemos llegado a tal punto de que para el solo divertirnos, existe la posibilidad de pedir una Biblia impresa en miniatura, con todos los libros de la Biblia. En miniatura, así una cosita chiquitita, que no creo que se pueda leer, pero está ahí en miniatura. O sea, tenemos la palabra en todos los formatos, en todos los idiomas. Tenemos recursos para estudiar en casa en la palabra. Tenemos todo. De modo que nosotros, sobre nuestra cabeza, radica una responsabilidad aún mayor que
en la de los israelitas. ¿Sí o no? Si tenemos tanta abundancia de la palabra de Dios. Entonces, sigue diciendo después de la pregunta, ¿cómo la contesta el apóstol Pablo? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿De qué se está refiriendo aquí el apóstol? ¿A qué se refiere cuando dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? El apóstol Pablo aquí está citando Isaías capítulo 52, versículo 7, y a Nahum capítulo 1, versículo 15. Esta palabra tiene dos aspectos, o esta profecía tiene dos aspectos. El primero es una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo, primeramente. Cuando se dice, dice el apóstol Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién es el ideal de esa profecía? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, como el profeta que vino a este mundo a traer la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, y sobre todo, esta profecía o esta palabra se cumple en la venida de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, el Cristo, el profeta que había de venir. Cuán hermosos son esos pies, los pies del que anuncia las buenas nuevas. Segunda cosa que se cumple en este texto, los enviados por Dios proclaman su palabra. Ellos eran los tipos de Cristo. Todos los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento son un tipo de Cristo. El Cristo es el antitipo, es el cumplimiento de todos los profetas. Y por tanto, aquí lo que se nos está diciendo es que Dios ha enviado profetas durante toda la historia. Y cuando supuestamente no ha tenido testimonio, ha tenido las escrituras. Se dice que en el tiempo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, se dice que hubo un tiempo de silencio, de 400 años. Pero la verdad es que no hubo silencio. Estuvo la palabra de Dios. Estuvo ahí el testimonio. Y toda la humanidad ya había sabido de que existía este Dios y que había intervenido en la historia. Es como decir, por ejemplo, que los alemanes ya ha pasado, supongamos que pasan siglos después de Hitler y aparezca otro Hitler y los alemanes después caigan de nuevo en una tercera guerra mundial, supongamos, por decir una suposición, y lleguen a juicio y ellos digan, pero es que nosotros no sabíamos nada. ¿Cómo que no? Si ya tienen toda la historia. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que cayeron en eso? Lo mismo los comunistas, todas las tiranías que puedan pasar en las naciones. El olvidar no es excusa, no es excusa. Ellos tienen la información. Entonces, versículo 16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjate lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. El apóstol Pablo está diciendo que el evangelio que está proclamando él ha sido proclamado por lo menos 700 años antes de él. ¿Por qué? Porque Isaías, escribiendo 6 siglos o 7 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, estuvo proclamando el evangelio. Y no solo eso, sino que en Génesis capítulo 3, en versículo 16 y demás, se proclama la verdad del Mesías que había de venir, el evangelio. El evangelio se ha estado predicando desde el inicio. La ley y la gracia, como hemos dicho en otros estudios de esta epístola, han estado operativas en todo tiempo, en todo momento han estado operativos. La ley y el evangelio. Y los dos van hacia un mismo rumbo, no son contrarios, sino van en un mismo rumbo. Entonces la gracia y la ley, aquella que predican los profetas, aquella que predican los pastores, aquella que predican los verdaderos predicadores de Dios, la gracia y la ley es una realidad del evangelio. Lo hemos ilustrado y lo podemos volver a hacer con el caso de Israel. Israel siendo esclava de Egipto, una nación esclava de Egipto, estando en cautiverio, sometida a la servidumbre. ¿Qué es lo que hizo Dios con ese pueblo? La redimió de la esclavitud.
lo sacó, lo salvó a Israel. Y una vez que lo salvó por su pura gracia, porque ellos no debían nada, según los profetas, si uno lee los profetas se va a dar cuenta que Israel era pagana en los tiempos de Egipto, que Israel se vendía a los ídolos, y adoraba a esos dioses paganos de Egipto. No es que ellos eran fieles a la palabra de Dios, o a la ley del Señor, o al Señor. No, ellos se entregaron a la idolatría estando en Egipto. Y entregados en la idolatría estaban en la esclavitud de Egipto. Y Dios los rescató por su pura gracia. Y al rescatarlo en su pura gracia, Dios los puso como un pueblo de su pacto. Y al tener un pueblo de su pacto, al ser un verdadero pueblo, porque vamos a ver ahora, esto es muy interesante, que solo existe, para Dios solo un pueblo es un pueblo si está en pacto con Dios. Ya lo vamos a ver. Pero fijémonos que Dios rescató a Israel de su pura gracia y la colocó en pacto consigo mismo y le entregó como bendición y como gloria para Israel ante todas las demás naciones su ley. Ahí vemos la gracia y la ley operativas. Y siempre trabajando en la misma dirección, para la gloria de Dios y para nuestra bienaventuranza, ¿verdad? Entonces el versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje, o mejor dicho, a nuestro Evangelio, a las buenas nuevas? Veamos qué dice Isaías capítulo 53. Un texto muy conocido y sobre todo que se canta mucho en Navidades, ¿no? Isaías capítulo 53. Dice, del 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y sigue hablando de qué cosa el profeta aquí. Sigue hablando del Evangelio, el mismísimo Evangelio que predica el apóstol Pablo. La salvación siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y esto ya lo hemos demostrado hasta la saciedad, siempre ha sido por la gracia de Dios. La justificación siempre ha venido por la fe en la redención, en aquel que Dios iba a enviar como sustituto para justificarnos. Entonces Isaías 53:1 nos demuestra que la incredulidad y desobediencia son voluntarias. Son voluntarias. Son voluntarias en aquellos a quienes ha llegado la palabra. Porque Isaías se pregunta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Debemos, por tanto, entender esto a la luz de lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo que hemos estado estudiando. ¿Qué dice el versículo 3? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y cuando dice ignorando, no está diciendo es que yo no sabía. No. Se la presentó Dios, pero ellos dijeron: ¿saben qué? Nosotros la vamos a ignorar y vamos a imponer nuestro estándar. Eso es lo que está haciendo hoy en día la iglesia de Dios, al negar la ley de Dios, al negar a Moisés, a decir que Moisés ha sido abolido. Eso es lo que está haciendo. Y lo podríamos decir a todos, a los pastores, a esas iglesias que se dicen iglesias, pero que no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Podríamos decir a ellos, acusarlos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, a la justicia que es por la fe, que es la misma justicia que es la justicia de la ley. Otra cosa distinta es alcanzar esa justicia por una obediencia a la ley, porque la ley nunca se entregó para alcanzar esa justicia. Y eso ya lo hemos tratado hasta la saciedad. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por el pastor, no por el presbiterio, no por las autoridades eclesiásticas, sino ¿por qué?
Por la palabra. ¿Cuál es la autoridad última en el reino de los cielos, digamos en el pueblo de Dios, en el pueblo del reino de Cristo? ¿Cuál es la autoridad última? Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa si Dios habla? Es la autoridad última, ¿verdad? Por tanto, cuando decimos que esta es la palabra de Dios, estamos diciendo que esta es la autoridad última y suprema, divina. ¿Entienden? No podemos separar la palabra de Dios. Por algo es que decimos la palabra de Dios. Estamos apropiándosela a Él. ¿Me entiendes? No podemos separarlas. No podemos decir que una cosa es la palabra y otra cosa es Dios. No, pues. Obviamente no vamos a confundir esta material que está aquí con Dios y vamos a estar adorándola. No. Pero eso sí, nosotros sí creemos que lo que está escrito es la palabra verdadera de Dios. Cada una de esas palabras, en sus originales obviamente, son la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos someternos a esa palabra. Y ese es el rol de los maestros y de los predicadores, de los profetas. El llevarnos a esa palabra, a entenderla correctamente. No entender lo que ellos quieren entender, como hacen los falsos predicadores. Que por ejemplo, uno de los que hemos identificado son el antinominiano, aquel que niega la ley de Moisés como la única ley verdadera. Como si existiera justicia aparte de la ley de Moisés, que sabemos que no es la ley de Moisés, sabemos que es la ley de Cristo. Porque es Cristo el que se la entregó. Pablo aquí establece la centralidad, por tanto, en este versículo 17, la centralidad de la palabra. No puede haber fe sin la palabra de Dios. ¿Verdad? Y claro, los profetas, los pastores, los apóstoles, los predicadores, el cristiano cualquiera, al portar la palabra de Dios y al Santo Espíritu, el Espíritu Santo que es el autor de la palabra, al portarlo y al predicarla, viene la fe. Pero es imposible que venga la fe por parte de la predicación de un cristiano si el cristiano está predicando, por ejemplo, de una política correcta. De decir, mira, es que la derecha es la única que trae la prosperidad y la salvación a una nación. ¿Quién se va a convertir con eso? Si no te estás sometiendo y no estás llevando la palabra de Dios. En cambio, ¿qué pasa si un cristiano empieza a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ustedes no alcanzan la gloria de Dios porque ustedes no se están sometiendo a la ley de Dios. Ustedes en vez de sometérsele están yéndose en contra de ella y quebrantándole. Son culpables, son reos de condenación. De modo que ustedes lo que necesitan es arrepentirse, es someterse a Dios, pedir, implorar perdón, tener fe en nuestro Señor Jesucristo para limpiar sus pecados, su mugre, su inmundicia, y que el Señor resucite sus corazones, les cambie su corazón duro, necio, blasfemo, idólatra, en un corazón de carne, en el que pueda recibir la ley de Dios y abrazarla. Le he presentado aquí, en esto, el nuevo pacto. Lea Jeremías capítulo 33 y se va a dar cuenta que esto es el nuevo pacto. Un cambio en nuestros corazones que nos permite recibir la ley de Dios. Y fíjense con esto, volviendo al tema de la invocación. Tener fe, obedecer y poder invocar el nombre del Señor. En arrepentimiento, en fe y en obediencia. Esa es la verdadera salvación. Es la verdadera forma de invocar al Señor. Versículo 17 entonces establece esta verdad. Fijémonos lo que dice Calvino con respecto a este versículo, comentándolo. Dice, la fe no se basa en nada más que en la verdad de Dios. Y sabemos por testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por testimonio de las Escrituras de que toda la palabra de Dios es la verdad de Dios. Ahí en la palabra está expuesta con detalle toda la verdad que Dios nos ha querido revelar. ¿Ya? Toda la verdad que Dios nos ha querido revelar de Él y de su voluntad para con nosotros. Jeremías capítulo 23, para que quede esto en claro. Jeremías capítulo 23, hablando de estos falsos predicadores y de los verdaderos predicadores y de la centralidad de la palabra, que sin la palabra no se puede hacer nada. Jeremías capítulo 23, versículo 27. Estos son temas muy, digamos, como se diría acá en Chile, muy fomes para el que no tiene un corazón nuevo en el Señor. Estos no son temas como, qué lindo, qué hermoso, a pesar de que es precioso, pero precioso para aquel que piensa según los pensamientos de Dios.
Miren lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo, dijimos, 27 al 30. Dice, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Lo que está diciendo que estos predicadores, que acaso no piensan cómo hacen que mi pueblo se desvíe, se olvide. Que crea que la salvación de nuestra nación o vivir en paz, tener verdadera libertad y tener verdadera prosperidad es por los medios políticos, es por los medios de la decencia, es por eliminar a los progres, a los comunistas, a todos esos cochinos, ¿no? Pero no con la palabra de Dios, sino por medios políticos, con lo que dice el Estado, pero lo que dice el Estado según la derecha. Pero no se presenta lo que debería ser la palabra de Dios. Eso en el ámbito de las naciones, de los políticos. En el ámbito de la iglesia, no, es que aquí no se está haciendo según la tradición, según la constitución, según la confesión, pero nunca se presenta según la palabra de Dios. Falsos predicadores, falsos profetas. Fíjese lo que dice aquí Jeremías. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. O sea, que tuviera una revelación, cuéntela, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, sea fiel, obedezca. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Fíjense la antítesis. ¿Qué tiene que ver las mentiras de esos predicadores o las mentiras de esos profetas o las mentiras de cualquiera de esos mentirosos con la verdad de mi palabra y que yo envío a mis profetas? No tiene nada que ver. Por tanto, no se pueden unir el falso profeta con el profeta verdadero. Jeremías dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No se pueden mezclar. No se pueden mezclar. O sea, no podemos pelear la batalla cultural, llevándonos a nuestro contexto de hoy en día. No podemos pelear la batalla cultural codo a codo con los políticos como Donald Trump, creyendo que él nos ayuda, y en realidad él no ayuda al reino de Dios. Él no recoge, él desparrama. Y así todos sus seguidores no recogen, desparraman. Eso es lo que pasa. Porque nuevamente leo la pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver? Dice Jehová, no digo yo, no dice Jeremías, dice el Señor. Versículo 29. Y fíjense esto, fíjense la centralidad de la palabra. Y es la palabra la que reconstruye, la palabra la que destruye a los enemigos. No las instituciones, no la política, no estrategias humanas, no. Es la exposición de su palabra. Dice, ¿no es mi palabra como fuego que quema la paja? Podríamos decir que destruye todo lo malo. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra a todos esos ídolos? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, contra aquellos que profetizan mentiras, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Qué es lo que hacen los falsos profetas? Sobre todo los que parecen más verdaderos, ¿no? Los que parecen más cristianos. Es tomar la Biblia, usarla, pero tomar ciertas cosas, pero para adaptarla a su sistema. Ejemplo, el que tenemos es el antinominiano, aquel que toma y tuerce las palabras del apóstol Pablo, tuerce las palabras de Jesús, las tuerce para adaptarlo a su sistema, a su mala conciencia, porque él sabe que ante la ley de Dios es un vil y sucio pecador. Y no solamente es un vil y sucio pecador, sino que él quiere seguir siendo un vil y sucio pecador. Entonces, ¿qué hago para evitar ese juicio? Me invento una doctrina que niegue esa ley o que la deje abolida. Y si la doy por abolida, pues ya puedo vivir con mi conciencia en paz, porque no tengo esa conciencia de que la ley me está acusando, porque la ley ya no es. La saqué. Me inventé una doctrina que abuele, que es la palabra, que hace abolir a la ley. Y con eso vivo con mi conciencia tranquila y me invento un estándar de justicia distinto. Digo que cuando dice Jesucristo que si vosotros me amáis, obedeced mis mandamientos, Jesucristo no está diciendo que obedecen la palabra que está en toda la Biblia, desde Moisés hasta Apocalipsis. No, digo que los mandamientos del Señor son otros. ¿Cuáles? Son espirituales, están más allá de la escritura, la letra mata. No es así, la palabra es una y verdadera. Y por tanto, aquellos falsos profetas mentirosos
el Señor dice, estoy contra ellos. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, que las roban para sus propios beneficios, para sus propios fines. Cada uno de su más cercano, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas para agradarles a todos, para que todas las mujeres que les encanta sentir eso bonito, ay, qué lindo, pero que no digan cosas malas y difíciles. No, no, no. Bueno, el profeta, que lo que va a decir, se va a adaptar para mantener a esas mujeres. A los hombres que no quieren que les digan que es su pecado y les hagan ver su cobardía y que son unos castrados, no les vamos a decir eso, para que no se ofendan, para que no se sientan como son en realidad, unos castrados, esclavos ya sea de sus mujeres o ya sea de los políticos. No les vamos a decir eso, ¿por qué? Mejor endulcemos la palabra, llenémosla de azúcar, no seamos sal, que la sal es amarga, la sal ahuyenta, no, pero necesitamos azuquitar, ¿verdad? Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho, supuestamente. Los hipócritas abren la palabra y dicen, así dice el Señor, y ahí mismo te la empiezan a torcer. Y cuando estoy hablando de ellos mismos, tengo en mente a Guillermo Maldonado y a ellos, porque ellos ya no tienen ni temor de agarrar la Biblia y tirarla lejos. No, estoy hablando de aquellos que se hacen parecer de sana doctrina. Hay aquellos que están en medio de aquellos que se creen portadores de las grandes tradiciones de la Reforma, de esos predicadores mentirosos, de esos lobos, esos que quebrantan la palabra, predicando la palabra. Predicándola ya la están quebrantando, ya la están torciendo. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Cómo sabemos que ningún provecho le hacen estos falsos profetas al pueblo de Dios? ¿Cómo sabemos? Por la condición en la que está la iglesia hoy en día, la condición de ser la burla de este mundo, la condición de que ya, como no es sal de este mundo. ¿Se recuerdan? Yo les he dicho que les he explicado qué alusión está haciendo Jesucristo cuando dice que el pueblo de Dios es la sal de este mundo. Es aquellos bloques de sal que se usaban para preservar la carne, el pescado, y cuando ya dejaban de preservar, se agarraban esos bloques y ya no servían, entonces se tiraban en los caminos para que no crecieran los espinos y que no creciera ninguna riega, ninguna maleza. Y como en todo camino, la gente pasa. Y como en todo camino, la gente pisa. Y pisa la sal, ¿verdad? Y la pisotea. En eso se ha convertido hoy la iglesia. Pisoteada por el mundo. Nadie la escucha. Es irrelevante. Es un proverbio, como se diría en las escrituras, como se dice. Pasó a ser un proverbio. No seas como esos inútiles. No seas como esos tontos. No seas como esos cobardes. ¿Cuál es el fruto de estos profetas contemporáneos hoy en día? Porque ya estaban en los tiempos de Jeremías y en nuestros tiempos también están. El fruto es que el pueblo se ha hecho irrelevante, el pueblo se ha hecho castrado, el pueblo ya no reconoce la ley de Dios como la ley de Dios y el pueblo ya no reconoce al Señor Dios como su Señor, sino que a otros. El ejemplo lo tenemos con Israel en los tiempos de Cristo, cuando le proclamaron a Pilatos, no tenemos más rey que César. Hoy en día, ¿qué dicen los estúpidos, los idiotas? No tenemos más rey que el Estado, que los políticos. Si tú no eres de derecha, eres de izquierda. Y si no eres de izquierda, eres de derecha. Pero no puedes no ser de ninguno, porque si no, seguramente eres de izquierda. ¿Por qué? Porque se han encerrado en eso. Y veamos lo que han hecho los inútiles y los mentirosos profetas. A llevar al pueblo a encerrarlo a una especie de deísmo en la que no reconocen a Dios. Dios no interviene en la historia. Dios es una cosa que está ahí arriba, pero la historia de la humanidad la manejamos los hombres, y los hombres somos los que la determinamos. Y se determina a través de la política. Y todo depende de la mayoría, si está en la derecha o si la mayoría está en la izquierda. Hipócritas, enfermos, su cerebro está lleno de pus, lleno de basura. Porque es eso, basura humanista que se le ha metido, se le ha inyectado en sus mentes. Y que la palabra de Dios, que lo que hicieron con ella fue tirarla. Pero claro, para mantener una apariencia de vida, ellos la abren. Pero al abrirla, la tuercen estos hipócritas, estos enfermos.
Eso es lo que hacen. ¿Mm? Entonces, Jeremías 23, capítulo 23, versículo 27 al 30, nos muestra la verdad de la palabra de Dios, que esa verdad está en la cara de estos hipócritas, de estos lobos, en la cara de ellos, de modo que no tienen excusa, de modo que no tenemos excusa. ¿Mm? No tenemos excusa, está aquí la palabra de Dios. Mayormente responsables somos nosotros que incluso los judíos en los tiempos de Cristo. Muchísimo más responsables. ¿Y creemos que no vamos a ser juzgados como fueron juzgados ellos? No te creas que tienes un privilegio. No creas que tienes que... Ay, es que fíjense cómo se han inventado, que estos lobos, verdaderos lobos, se han inventado doctrinas tales que dicen estamos bajo la gracia y no con la ley, como bajo la ley. Así que nosotros no vamos a ser castigados por más que nos portemos mal. Entonces se han inventado todas estas basuras de doctrina para justificarse. Como no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, tranquilo, no pasa nada, si igual nos vamos al cielo. Pues mentira, pues mentira. Y lo vamos a comprobar aquí mismo, ahora mismo, ¿no? Versículo 18, veamos qué dice el versículo 18. Versículo 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Por toda la tierra, no por toda Jerusalén, por todo el mundo ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 19, capítulo 4. Pablo presenta el hecho de Israel, pero tiene en mente el mundo entero. El apóstol Pablo está presentando a Israel como ejemplo de cómo la desobediencia es una desobediencia adrede, es una desobediencia con querer, es voluntaria. No es producto de una ignorancia y que yo no sabía, iba caminando y la pisé, pero no la vi. No, si la viste y sabías que tenías que darte vuelta, pero no, seguiste caminando y la pisaste. ¿Entiendes? Es una desobediencia voluntaria. Entonces Pablo aquí muestra como ejemplo a Israel, pero ya sabemos que todo el mundo se ha comportado de esta manera. Pablo cita el Salmo 19, Salmo 19, versículo 4, un salmo que habla de la revelación universal de Dios, no la revelación que es particular solo para Israel. De modo que nadie, mucho menos Israel, tiene excusa para su incredulidad y su desobediencia. Nadie. Y ahora mucho más, cuando la palabra de Dios se imprime todos los días, cuando la palabra de Dios recorre por Facebook, por las redes sociales, por todos los tipos de medios posibles que existan, mucho menos hoy. Y por tanto el juicio va a ser mucho más grande hoy que en los tiempos de Israel. Mucho más grande, mucho más. Versículo 19, ya estamos por terminar. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. Fíjense que el apóstol Pablo está citando a Moisés, Deuteronomio, demostrando así que la Biblia es una, y el Evangelio, la ley y la gracia están todos aquí, en la Biblia entera. Citando a Moisés. Y fíjense esto, ¿se recuerdan que les dije que solo un pueblo es pueblo de Dios si está en pacto? O sea, solo un pueblo es pueblo si está en pacto. Fíjense lo que dice Moisés: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué no es pueblo? Pues porque solo es pueblo legítimo aquel que está en pacto con Dios. Aquellos pueblos que no están en pacto con Dios y que le rechazan y que proclaman para sí su soberanía, ellos no son pueblo. Ellos están proscritos por la ley de Dios. Ellos son, a los ojos de Dios y según el juicio de la ley, criminales. Criminales, usurpadores de la tierra del Señor, digamos, los derechos de majestad, de gobierno de Dios. Eso es lo que son. Un pueblo lo es ante Dios si es un pueblo en pacto. Eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Con locos, con enfermos, con ellos los provocaré a ira. Con imbéciles, con necios.
los provocaré a ira. ¿Quiénes eran esos? Pues aquí estoy yo presente. Uno de esos necios. Los gentiles. Aquellos que no eran pueblo. ¿Mm? Pueblo según el pacto. ¿Ya? No, ya va a saltar el humanista diciendo, ¿cómo? Si toda la historia está llena de naciones y de pueblos. Yo estoy hablando según el pacto de Dios, no según el humanismo, ¿no? Para Dios y para su ley y para su orden solo es pueblo aquel que está en el pacto. Los demás son todos proscritos, todos son criminales, criminales, bandas de piratas. Eso es lo que son. Es lo mismo, por ejemplo, que de repente acá en Chile, bajo el Estado que tenemos supuestamente soberano, de repente aparezca una república independiente. ¿Lo va a reconocer el Estado de Chile como tal? No, pues lo va a decir que esos son proscritos, son criminales, revolucionarios. ¿Mm? Eso es lo que son, ¿verdad? Bueno, a niveles macro, eso es lo que está pasando con todas las naciones que no se someten a la ley de Dios. ¿Queda claro? ¿Mm? Entonces, versículo, bueno, resumiendo este versículo, un pueblo lo es ante Dios si está en pacto. Las naciones que no se someten al pacto no son más que un grupo de criminales, de convictos, de piratas, de bandidos, nada más que eso. Usurpadores. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Para que este también lo estudiamos el apóstol Pablo lo cita en el capítulo 9. En el versículo 20 y 21, leamos el 21. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel es presentado aquí como el pueblo rebelde, contradictor. Y fijamos que para sacarle celos al pueblo de Israel, Dios llama de entre los gentiles a mucho pueblo. Entre esos gentiles los convierte en pueblo, en verdadero pueblo. Y de los gentiles, por tanto, empezaban a responder con fe. ¿Por qué? Porque ellos sí estaban invocando el nombre del Señor, con fe, con obediencia y en sumisión a la palabra de Dios. Decir amén a la palabra de Dios. No como los fariseos, los judíos, que estaban diciendo que no amén a la palabra de Dios, sino que se decían amén entre ellos. Entre su academia, entre los fariseos. Así como el evangelio es universal, la culpa y responsabilidad es universal. Por tanto, no es que sean, digamos, culpables los israelitas y una tribu escondida en África no es culpable. Lo es también lo es. Así como el evangelio es universal, así también lo es la culpa y la responsabilidad. Termino con Romanos capítulo 11, versículos 13 al 24, pero vamos a leer solo el 17 porque ese ya lo vamos a estudiar pronto. Si no sería un spoiler, ¿no? Estaríamos spoileando. Versículo 17 dice, para aquellos que creen que están bajo la gracia y por tanto no van a tener responsabilidad alguna, o no les va a venir el juicio, dice el apóstol, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Aquí está hablando de los gentiles con respecto a los judíos que han sido desechados, ¿no? Y si te jacta, sabe que no sustentas tú a la rama, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron desgajadas, para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, por su incredulidad. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales del olivo, a ti tampoco te perdonará si caes en el mismo pecado. ¿Quedó claro? Pienso que está muy clarísimo, ¿no? Así que la gracia y la ley vienen juntas, tienen una misma misión. Hay un orden, sí, la salvación viene por la fe en Cristo, el arrepentimiento de nuestros pecados y el rogarle a Cristo salvación y el confesar que Jesucristo es Señor. Al confesar eso para salvación, nosotros nacemos de nuevo y Dios y entramos en pacto con Dios. Somos pueblo ahora, verdadero pueblo, porque antes pertenecíamos a pueblos, pero no eran pueblos en realidad. Éramos parte de bandidos, de bandas de piratas, de criminales ante la ley de Dios.
Pero una vez que creemos, hemos sido acercados a los pactos de Dios. Hemos sido parte de la familia de Dios. ¿Mm? Y hemos ahora tenido una ciudadanía verdadera y legítima en esta tierra, donde existe un solo pueblo legítimo que es el pueblo de Dios. ¿Mm? Recordemos, es énfasis de los judíos, el énfasis fue de los judíos en sus privilegios naturales. ¿Se recuerdan que lo estudiamos en el capítulo 9, ¿no? Que ellos decían, no, nosotros tenemos sangre judía y por tanto a nosotros no nos va a pasar nada porque nosotros tenemos la bendición y no es el pueblo de pecadores. No, nosotros somos judíos y de nuestro padre Abraham, nunca hemos sido esclavos, decían, ¿no? Pues hoy en Occidente se cree y se ve a sí misma como la herejía, se cree a sí misma como la fuente de la civilización, de la razón, de todas las cosas, y por tanto se ve a sí misma como la fuente de la prosperidad. Pues ese es un llamamiento al juicio de Dios, porque ellos no ven en Occidente, no estamos viendo que la paz, que la libertad, que la verdad viene solamente en los términos del Dios Trino. No, para ellos vienen en los términos del hombre y de la política y de los filósofos humanistas. Pues eso es invocar, no el nombre del Señor. Eso es invocar el juicio de Dios. Y ramera es la iglesia, prostituta es la iglesia que está llamando a eso, que está apoyando esos movimientos, que están destruyendo Occidente, porque es eso lo que está destruyendo Occidente. El creer que Occidente es en sí mismo la salvación del mundo. Pues hoy Occidente se cree elegido con derechos naturales de disfrutar de las bendiciones del pacto. Pero las bendiciones del pacto se disfrutan solamente con fe y obediencia. Con fe y obediencia. Debemos tener fe y su fruto es una vida de obediencia a la palabra, ley de Dios. Y luego obtendremos las bendiciones que salen de Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Pero si no hacemos eso, tendremos lo que sale en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 15 hasta el final. Es muy clara la palabra. ¿Amén? Amén. Hermanos, espero que haya sido de bendición la palabra. Dios les bendiga y les mando un saludo a todos aquellos que han estado viendo. Un abrazo grande, bendiciones. Chao, chao.